Oh bendito Dios, danos la sabiduría y la humildad que necesitamos en este día. Danos la gracia que necesitamos. Y por favor, Señor, te suplico que salves a aquellos que no te conocen. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos de ustedes se han montado alguna vez en un avión? Déjela arriba. Lo suficiente para el ejemplo. Muy bien. Imagínense que están a punto de despegar. Y han dado todas las indicaciones, pero de pronto se detiene el avión y viene el capitán y les dice: necesitamos tomar una decisión ahora mismo. Y quiero escuchar la opinión de cada uno de ustedes, pasajeros. Necesitamos prescindir de una de las dos alas. Y queremos saber cuál recomiendan ustedes, la izquierda o la derecha. ¿Cuál sería la respuesta de ustedes? Sí, también. Pero pensando que de eso depende su vida. Antes del despegue, obviamente todos coincidimos en que ninguna, necesitamos de ambas para poder despegar y llegar a nuestro destino. Sería ilógico incluso escuchar esas palabras de parte del capitán. Bueno, mis hermanos, al parecer en el día de hoy, muchos cristianos pretenden divorciar dos realidades que obligatoriamente deben estar presentes en el cristianismo, como lo son la sana teología y la vida práctica. Algunos parecen sacrificar la una de la otra como si éstas pudieran convivir separadas. Algunos proclaman por una buena teología, lo que los teólogos llaman una buena ortodoxia, y sobreenfatizan esa realidad, pero hay una gran ausencia con respecto a esa teología aplicada a la vida práctica, lo que los teólogos llamaron ortopraxis, esa sana teología aplicada a la vida. Algunos parecen promover el otro extremo, el otro ala del avión, que es solo vida práctica. No necesitamos teología, el conocimiento envanece. Eso de estudiar las escrituras te volverá loco. Yo puedo dejarme sentir del Espíritu Santo con sencillamente cerrar mis ojos y sin necesidad de estudiar la Biblia. Como si pudiéramos vivir la vida cristiana separada de la verdad de Dios. No podemos separar la sana teología de la vida práctica. Estas, como las alas de un avión, trabajan en conjunto. No puede haber una desconexión entre la sana teología y la vida práctica. Cuando eso se separa, ocurre lo mismo que le sucedería a ese avión si despegara sin una de las alas. Desastre, caos, muerte, dolor. La enseñanza de las Escrituras es completamente opuesta a estos dos extremos. En toda la Escritura, desde Génesis a Apocalipsis, encontramos estas dos realidades. Los hijos de Dios viviendo de acuerdo a la verdad, viviendo de acuerdo a una sana teología, y al mismo tiempo esa sana teología impactando cada aspecto de la vida del creyente. Por eso hay un problema grave cuando en nuestros días los jóvenes reformados sobreenfatizan la teología, pero esta está ausente de sus vidas. Y esto lo podemos encontrar incluso en la carta que estamos estudiando, la carta de Pablo a los Efesios. En los primeros 3 capítulos de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, nosotros encontramos mucha teología. Sobre la redención, sobre la iglesia, sobre los planes redentores de nuestro Dios. Pero a partir del capítulo 4 de la carta a los Efesios, encontramos el otro elemento del cristianismo, vida práctica.
A partir del capítulo 4 de la carta de Pablo a los Efesios, él le dice a esos hermanos que si esa teología ha sido creída y es una realidad en sus vidas, se debe evidenciar en la vida de la iglesia, en la vida del hogar y en la vida laboral. Y es precisamente lo que estamos viendo desde hace unos domingos. Cómo la vida práctica en el hogar, esa vida piadosa, está fundamentada en una sana teología. Y una de las áreas donde se puede probar muy bien qué tanto la teología que profesamos y escuchamos ha impactado nuestras vidas. ¿Saben qué área es la ideal para probar eso? El hogar. ¿Tú quieres saber si realmente alguien ha sido marcado por la verdad? Mira su hogar. Y es por eso que el apóstol Pablo no solo se queda en la vida de iglesia, como lo presenta en los primeros versos del capítulo 4, sino que entra al capítulo 5 y nos dice que la verdad de Dios impacta incluso la esfera de la familia, la esfera del hogar. Por eso quiero que consideremos hoy, en el capítulo 5, versículo 22 de la carta de Pablo a los Efesios, el llamado sublime de Dios hacia la esposa cristiana. Y cómo este estilo de vida y este llamado que se le hace a ella demuestra que la teología que ella profesa la ha impactado verdaderamente. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 22, lo siguiente: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y es interesante porque en este pasaje que nosotros vamos a empezar a estudiar por diferentes semanas, en este texto se presenta a Cristo como el esposo y a la iglesia como la esposa. Y esto es así, ¿saben por qué? Porque el matrimonio representa nada más y nada menos que la relación que Cristo tiene con su pueblo. Es eso lo que representa el matrimonio. El matrimonio no es una institución cualquiera. Tiene una misión dentro del plan de Dios y refleja una de las relaciones más gloriosas entre cielo y tierra, una relación redentora, la relación de Cristo y su pueblo. Miren cómo lo declara Dios a través del profeta. Vayamos a Isaías 62, sin perder de vista Efesios 5. Libro del profeta Isaías, capítulo 62. Declara el versículo 5 lo siguiente de Isaías 62. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo. ¿Quién? El Dios tuyo. Así lo podemos ver a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento. La relación que Dios tiene con su pueblo, siempre representada como la relación matrimonial. Y en la relación de Cristo y su iglesia debe ser el modelo a seguir de los esposos cristianos. Porque es lo que representamos realmente. Cuando Moisés escribe en el Génesis, hablando de la necesidad de que el hombre deje a su padre y a su madre y se una a una sola carne, a su mujer, en ese momento no entendíamos muy bien las implicaciones tan profundas de esta relación. Pero cuando llegamos a Efesios capítulo 5, Pablo cita ese mismo pasaje de Génesis y dice: y digo esto con respecto a Cristo y la iglesia. Quiere decir que el matrimonio es una parábola viviente de la relación de Cristo y su iglesia. ¿A qué me refiero? Que cuando alguien vea cómo se relaciona la esposa y el esposo, puedan decir y entender: así se relaciona Cristo y su iglesia. Sí. Y eso pone grandes implicaciones sobre nuestros hombros, porque podemos estar enviando una
imagen redentora y apropiada de la relación de Cristo y su iglesia, o están mostrando al mundo una imagen distorsionada de la relación de Cristo y su iglesia? Que es la manera como el esposo y la esposa se relacionan, los hombres puedan decir: wow, ahora puedo entender y ver un poco más cómo Dios se relaciona con su pueblo. Ahora puedo entender un poco más cómo es esa relación del Dios creador con su pueblo redimido. Ahora lo entiendo cuando veo cómo el esposo y la esposa cristiana se relacionan. Por eso les decía que el matrimonio es una parábola viviente, una parábola andante de la relación de Cristo y su iglesia. Así que si tenías otra idea del matrimonio, hoy es bueno que la reformes. Por eso en nuestro texto se nos dice que el hombre está llamado a servir a su esposa como cabeza. Y esa palabra significa autoridad, porque él representa ¿a quién? A Cristo. Y la mujer está llamada a servir a su esposo en sumisión, porque ella representa ¿a quién? A la iglesia. El hombre representa a Cristo y la mujer representa a la iglesia. Y sin duda alguna estos son términos chocantes y enseñanzas chocantes para las ideologías de hoy. Amados hermanos, la institución creacional del matrimonio es un blanco de ataque especial en el mundo occidental contemporáneo. La institución del matrimonio y de la familia está siendo atacada de diferentes formas. El tema que estamos trayendo a este púlpito desde hace unas semanas no es nada popular en nuestros días. De hecho, hoy vemos cómo el diseño de Dios para la familia ha sido pervertido, distorsionado. El divorcio es un ejemplo de esa perversión. El feminismo es un ejemplo de esa perfección, de esa distorsión y perversión. Es una violación directa del diseño de Dios para la vida como criaturas. Hermanos, la buena creación ha sido distorsionada. La cultura, el matrimonio. La familia sufre hoy severamente los ataques destructivos de una sociedad materialista. Hablar de estos temas hoy es ir en contra de la corriente. Modelar esto en nuestras familias es ir contra la corriente. Hablar de la sumisión en nuestros días es ir en contra de la corriente. Así que mujeres cristianas tienen un reto muy grande por delante. Pero nosotros estamos llamados aquí no a agradar a los hombres, sino a representar a Cristo y a expandir su reino en cada rincón. Por eso seguiré predicando de este tema. Efesios 5, verso 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. En nuestro texto el llamado es el de ser una mujer sumisa. Y el domingo pasado hablábamos lo que no es la sumisión. Y cuando este término es analizado, concluimos que la sumisión es un asunto de actitud y de orden, pero también es un asunto del corazón. ¿Dónde comienza la rebeldía? En el corazón. Por eso la sumisión es un asunto del corazón también. De hecho, mis amadas hermanas, la sumisión es una oportunidad única que ustedes tienen para parecerse a Cristo. Nosotros hablábamos el domingo pasado acerca de la sumisión. Cristo es el modelo para nosotros de sumisión. Si hay un momento en el que ustedes, mis amadas hermanas, se parecen más a Cristo, es cuando son sumisas. Cuando obran y caminan de acuerdo a la verdad y al orden de Dios, pero desde el corazón. De nada sirve
intentar hacer esta labor si no comienza en el corazón. Por eso lo primero que has de traer delante de los pies de Cristo es tu corazón rebelde. Porque la sumisión comienza en el corazón. Es allí. Eso fue lo primero que el Señor hizo cuando llegó a nuestras vidas, derribó nuestro corazón rebelde y orgulloso. Hermanos, la sumisión bíblica es la disposición de seguir la dirección, es la disposición de seguir la autoridad del esposo y la inclinación a ceder ante su liderazgo. Esa es la sumisión bíblica y lo voy a repetir. La sumisión bíblica es la disposición de seguir la dirección, la autoridad del esposo y la inclinación voluntaria a ceder ante su liderazgo. Como bien lo dijo alguien, así como la iglesia mira a Cristo para ser dirigida, la esposa mira a su marido para recibir dirección. Repito, así como la iglesia mira a Cristo para ser dirigida, la esposa mira a su marido para recibir dirección. Eso es la sumisión. La Biblia dice que la esposa es ayuda idónea de su marido. Ser ayuda no significa que eres inferior a él. Decíamos el domingo pasado que son iguales en dignidad. Es un asunto de orden. De hecho, Dios en el Antiguo Testamento es descrito como nuestro ayudador y no quiere decir por eso que sea inferior. No, la mujer es la ayuda idónea para su esposo. Miren, cuando Dios creó a Adán, luego le concedió a Eva para que fuera su complemento. Dios creó dos seres a su imagen, iguales en valor y dignidad, pero con roles completamente distintos. El rol del hombre era de autoridad, de liderazgo y amor. Y a través de este liderazgo y esta autoridad y este amor, el hombre debía proteger y proveer para su esposa, cuidarla. Por eso hay un problema serio cuando es la mujer la que está con todas sus energías trabajando duro para proveer para sus hijos y para su esposo. Esto está enviando una imagen distorsionada de la relación de Cristo y su iglesia, porque estamos diciendo que es la iglesia la que le provee a Cristo y a sus hijos. Estamos distorsionando el diseño divino y la imagen redentora del matrimonio. Y este es un liderazgo que, como dije, se lleva a cabo en amor. No para oprimir, no para dañar. Estamos completamente en desacuerdo con ello. Como decíamos el domingo pasado, una cosa es ser una mujer sumisa y otra muy distinta ser una mujer sometida. Aquí estamos hablando de sumisión. Este hombre usa su liderazgo y su autoridad de la misma manera como Cristo usa su liderazgo y su autoridad para amar y proteger, para cuidar. Y por otra parte, la mujer estaba sujeta a él, según el orden divino como su complemento y como su ayuda idónea. Pero saben que no siempre fue así. Yo les decía hace un momento que la buena creación fue distorsionada. Luego de Génesis capítulo 3, esto cambió, lamentablemente. De hecho, Dios, luego de la caída, ¿qué dijo a la mujer? Tu deseo será para tu marido. Y al hombre, y a ella, ¿qué le dijo también acerca del hombre? Y él se enseñoreará de ti. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Dios le dice a la mujer, tu deseo será para tu marido, Dios está diciendo, a partir de ahora tú vas a hacer todo lo posible para resistirte a su autoridad, para pasar por encima de su autoridad. Y te va a salir natural, está en tu naturaleza caída ahora. Y cuando dice del hombre, y él se enseñoreará de ti, Dios está declarando que ahora el hombre iba a usar su liderazgo no para proteger, sino para oprimir. Por eso hay marcas de la caída todavía en nosotros,
pero que Cristo con poder en la cruz pretende redimir todas las cosas. Y esto es algo muy importante, mis amadas hermanas, porque si esto es así, luego de la caída, ustedes ahora se resisten naturalmente. O se ha convertido en una lucha para las que son cristianas, el dejarse liderar, guiar, y ahora se resisten a la autoridad de su esposo. ¿Y saben cómo lo hacen? En primer lugar, por un deseo de control. Ahora quieren tener el control de todo. Ahora quieren asumir ese liderazgo, y quizás no lo dicen con sus propias palabras. Quizás no usan el lenguaje de las feministas de hoy. Quizás no dicen, ¿saben qué? Aquí quien manda soy yo. Yo soy la líder de esta casa. Quizás no lo dicen con esas palabras. Pero en la vida diaria, tus acciones y comportamiento e intenciones giran en torno a estos efectos de la caída. Quieres tener el control de todo. Tú quieres determinar qué hace tu esposo, cómo viste tu esposo, todo lo que hace tu esposo, las decisiones de tu esposo. Y repito, el domingo pasado hablábamos de que en la mujer hay sabiduría, ella puede dar sus opiniones y todo lo que hablamos. Estamos hablando de un deseo de control completamente de eso. Y cuando este control le es quitado, hay muchas cosas que suceden y viene la manipulación. Ahora, luego de la caída, tu deseo será para tu marido. Tú te resistes a esa autoridad, y una de las cosas que fluyen de ti, que son resultados de la caída, es la manipulación. Ahora vas a manipular a través de palabras. Ahora vas a manipular a través de lágrimas, o sencillamente trayendo el pasado oscuro de tu esposo. Tú me engañaste, así que tú no tienes derecho de decir nada en este hogar. Pero pregunto, ¿lo perdonaste? Sí, pero igual no tiene derecho a decir nada en este hogar. Y el hombre, como todavía lucha con la vergüenza de lo que hizo, él se calla la boca, y ese matrimonio comienza a funcionar completamente diferente a lo que debe ser. Miren, yo no sé si ustedes, a mí en las películas me llama mucho la atención. Una sola vez pude ver estas imágenes de un alce, la cabeza de un alce colgada así en la pared de una casa. ¿Sabes que hay personas que cazan animales y toman la cabeza y la cuelgan? Y algunas se ven bastante atractivas. Pero tú te imaginas entrar a una casa y ver a un alce o a un animal de eso con dos cabezas. Lo primero que tú dices, ¿dónde cazaste este monstruo? Eso es un matrimonio donde el hombre y la mujer quieren liderar al mismo tiempo. Un monstruo con dos cabezas, funcionando completamente distinto al orden de Dios. Y eso traerá caos. Caos. En este mundo existe el reino de Dios y el reino de la caída, que se están expandiendo. Cuando tú no vives de acuerdo al diseño de Dios, estás expandiendo es el reino de la caída y no el reino de Dios. ¿Escuchaste eso, mi hermana? Los efectos dolorosos y horrendos del pecado. Eso es lo que se está expandiendo en cada lugar. Orgullo, deseo de control, manipulación. Muchos de sus hogares, algunas de ustedes lo pueden testificar, se vieron fracturados por no funcionar de acuerdo al orden divino. Pero no solo eso, voy más allá. El mundo mismo está convulsionando porque muchas familias no están funcionando de acuerdo al orden divino. Ahora bien, ¿cómo luce la sujeción? Muy bien, pastor, sé que debo sujetarme, pero ¿cómo luce eso? Volvemos al verso 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Lo primero que quiero destacar aquí es lo que dice Pablo: estén sujetas a sus propios maridos. Ellas no deben esta sujeción a todos los hombres. Dice el texto, a sus propios maridos.
Él es la máxima autoridad. Viene Dios, tu esposo, Él es una autoridad en tu hogar. Y como decíamos el domingo pasado, siempre y cuando esta autoridad, lo que me pida, no me lleve a pecar contra mi Dios, yo tengo la obligación de dejarme guiar o liderar. Dice, a sus propios maridos, como al Señor, y también vimos lo que esto implica. Pero en primer lugar, yo quiero decirles cómo luce la sujeción en una mujer cristiana, redimida, que quiere expandir el reino de Dios en este mundo caído. En primer lugar, la sumisión consiste en seguir el liderazgo de tu esposo. ¿Escuchaste eso? Jovencitas que quieren casarse, tengan en cuenta esto. Este llamado sublime que Dios hace a las esposas. La sumisión consiste en seguir el liderazgo de mi esposo. ¿Cómo luce esto? Pues yo lo ayudo a llevar a cabo su liderazgo a través de mis dones y los suyos. Yo no voy a frustrar su liderazgo, yo no voy a sustituir su liderazgo, yo voy a ayudarlo a que él lleve a cabo su liderazgo. Eso es lo mismo que sucede con Cristo en la iglesia. Cristo es nuestro esposo, la iglesia es su esposa. Y nosotros también somos su ayuda idónea. Estamos ayudando a Cristo a expandir y extender su reino en cada rincón, proclamando su reino y discipulando a las naciones. Somos su ayuda idónea. Así que la mujer modela el diseño divino y la imagen redentora del matrimonio cuando esta es una ayuda idónea para él, no tomando su liderazgo, sino apoyándolo con sus dones para que él lleve a cabo su liderazgo. En segundo lugar, la sumisión es espiritual. Pablo dice aquí, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Esto no es algo meramente humano, es divino, es espiritual. Cuando la mujer cristiana se somete al liderazgo de su esposo, ella lo hace en obediencia a su máxima autoridad, quien es el Señor. La razón por la que yo te obedezco, la razón por la que yo me dejo guiar por tu liderazgo, es porque yo sirvo al Señor, quien te ha puesto a ti como mi autoridad. Pero mi máxima autoridad es el Señor, aquel que me redimió, aquel que me escogió, aquel que me salvó, aquel que me perdonó, aquel que me reconcilió con Dios y me ha dado vida eterna y me ha dado un gozo que sobrepasa todo entendimiento, aquel que ha redimido todos mis pecados, aquel que se ha convertido en mi redentor, aquel de quien ahora soy su morada. Él me lo ha pedido y yo me someto por amor y obediencia a Él. Por eso, mis amadas hermanas que están aquí, negarse a someterse equivale a estar en rebelión contra Dios mismo, como al Señor. Hermana mía, considera la sumisión como un acto de obediencia a Cristo. Considera la sumisión como un acto de obediencia a Cristo. En tercer lugar, la sumisión significa que la esposa, decía Wayne Mack, que la esposa coloca todos sus talentos, todos sus dones, todas sus habilidades bajo la dirección de su esposo para el bien de él, para el bien de su familia y para el bien de la sociedad, para que de esta manera puedan impactar y transformar la cultura. Así que tú no tienes la sumisión no es pasiva, es activa. Muchas veces entendemos a la sumisión como algo pasivo. Bueno, yo me cruzo de brazos y que mi esposo lo que él diga, que él me avise, yo actúo. No, así no funciona. Dios le ha dado un honor muy grande a la mujer y el cristianismo así lo ha hecho. De hecho, bendito Dios por la vida de las mujeres en la iglesia y en nuestros hogares. Aquí estamos diciendo a la mujer: toma sus talentos, toma sus habilidades, toma sus dones y los pone bajo la dirección de su esposo.
Y esto es muy importante, ¿saben por qué? Porque la esposa es la mejor amiga, la socia, la compañera del esposo, no su enemiga. Ella no está ahí para ser un obstáculo para su liderazgo. Ella está allí para contribuir en la ayuda de su liderazgo. Ella no es la contrincante de su esposo. Ella es la compañera de su mismo equipo. Y nosotros sabemos que los miembros del equipo deben apoyar al capitán del equipo, ¿verdad que sí? Todo equipo tiene un capitán. Incluso los equipos de deporte femeninos tienen un capitán. Alguien a quien seguir, alguien a quien someternos y dejarnos guiar por su liderazgo. Eso es lo que hace la esposa cristiana. Ella es su compañera, no su rival. Son miembros del mismo equipo y ella apoya al capitán, al que lidera. Pero hay algo más sobre la sumisión. La mujer sumisa trata a su esposo con respeto. No solo la mujer sumisa consiste en seguir el liderazgo de su esposo, no solo es algo espiritual, no solo significa que ella pone sus dones y talentos a disposición de su liderazgo, sino que tiene que ver con el respeto. Ella lo respeta desde su corazón, con sus palabras, con sus pensamientos, en público y en privado. A mí me preocupa mucho cuando veo esposas cristianas hablando mal de sus maridos a sus espaldas. Yo lo hago por el bien de él. No. Debe haber un respeto. Si hay algo que se convierte en un obstáculo para la sumisión es la lengua también. Santiago, ¿cómo lo describe? Como un pequeño fuego, ¿verdad? Santiago lo dice así, que un gran bosque es encendido por un pequeño fuego. Habiendo luego de haber descrito a la Biblia como la lengua como un pequeño miembro. Y así como un pequeño fuego puede crear un gran incendio, un pequeño miembro como es la lengua puede causar grandes desastres en el hogar. Amada hermana, un consejo para ti. No prendas fuego a tu casa. No prendas fuego a tu casa. Y estas mismas palabras de respeto fluyen de un corazón sumiso y redimido. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. La motivación de esto es el deseo de agradar a Cristo. La motivación de someterte a tu marido y a su liderazgo fluye, se impulsa de un corazón que tiene una sola meta en mente: agradar a su Señor. Esta es la motivación. Esa es la razón. Y ahora Pablo, luego de habernos dado estas palabras, nos da la razón de la sumisión. En el versículo 23 de Efesios 5. Dice el apóstol: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Pablo nos está diciendo que la idea de la sumisión no es cultural, sino funcional y teológica. No es algo de cultura. Bueno, hermanas, sométanse porque aquí en Éfeso tienen esa costumbre. No es una cuestión cultural. Al igual que cuando Pablo a Timoteo le dice que no permita que las mujeres ejerzan autoridad en la iglesia. Por la sencilla razón de que no es algo cultural. Pablo en aquel momento en Timoteo se va al Génesis, apela al inicio, al diseño divino, a la teología, para determinar así funcionan las cosas. No es por cultura, así es funcional, es teológico. Y dice Pablo: porque el marido es cabeza. No dice que llegará a ser cabeza. No dice que en algún momento se convertirá en cabeza. Dice que por esencia, por naturaleza, así lo diseñó Dios, Él es cabeza, sinónimo de autoridad. Esto es algo que Dios le ha dado por naturaleza al hombre: ser la autoridad, el líder.
A la mujer se le dio por naturaleza el ser guiada, ayuda idónea, madre, y por naturaleza ha sido así. Por eso es que, hermanas mías, necesitamos rescatar el orden divino para el hogar. Mire, ¿qué papel juega la cabeza en el cuerpo humano? Da dirección. Da dirección. Dirige al cuerpo. Y el Señor dice que el hombre es cabeza de la mujer. Quiere decir que Él la dirige con su liderazgo de amor y esa autoridad que Dios le ha dado, por la cual Él un día dará cuentas. Pero Él dirige, así como la cabeza dirige el cuerpo. ¿Qué sucede cuando la cabeza está mal? Todo el cuerpo lo estará. Como bien decía alguien, ser hombre no significa hablar duro. Ser hombre es dirigir en amor. Eso es ser hombre. Hay un modelo divino que sigue el matrimonio. No es un modelo secular, es un modelo divino. Así como Cristo, así como la iglesia. ¿Cómo? Sigue un modelo. Por eso, cuando un hombre no asume el liderazgo, el hombre está dejando el hogar sin dirección y está mal representando a Cristo. Recuerden lo que decía al principio de mi sermón. El matrimonio representa, es una parábola viviente y visible de la manera en cómo Jesucristo se relaciona con su pueblo. Y Cristo nunca ha dejado a su pueblo sin dirección. Cristo lidera, está liderando y seguirá liderando nuestras vidas. Por eso cuando vemos a esposos cristianos que no están liderando sus hogares, convirtiéndose en unos patanes o en unos perezosos, están dejando su hogar sin dirección y están mal representando a Cristo. Por eso a la mujer se le dice, pero yo te he diseñado por naturaleza que seas ayuda idónea, no para que tú seas la autoridad, sino para que te dejes guiar por la autoridad. Hermanos, ¿qué pasó cuando Eva se convirtió en líder y Adán en seguidor? La respuesta la tenemos todos. En el mismo instante que se cambiaron los roles, Eva asumiendo un papel de autoridad, dirigir, y Adán de seguidor, caos, desorden, oscuridad, muerte. El reino de la caída inició. El orden divino fue trastornado completamente. Por eso es que rechazamos completamente el pastorado femenino. Completamente. Dios nunca ha dado una orden de que se establezca o se ordene una mujer pastora o diaconisa. No hay orden. Incluso cuando vas a los requisitos en 1 Timoteo 3, porque mis palabras aquí no tienen peso, la palabra de Dios, y se están dando los requisitos para el pastor, dice que sea marido de una sola mujer. Ya empezando por allí se cayó todo. Y yendo a los versículos anteriores, se prohíbe que la mujer ejerza autoridad, se cayó todo. Luego cuando da los requisitos del diácono, vuelve y dice que sea marido de una sola mujer, de nuevo hombres. No hay ningún ejemplo ni una orden donde se mande explícitamente a ordenar mujeres pastoras en ninguna parte de la Biblia. No, pero es que en esa iglesia menosprecian a las mujeres. Pregunto, razonamiento básico. ¿Todos los hombres son pastores? O sea, quiere decir que estamos menospreciando también a los hombres. Porque no todos son pastores. No solo a las mujeres, sino a los hombres también.
A ver, en las iglesias donde hay mujeres pastoras, todas las mujeres son pastoras allí. Entonces ellas también están menospreciando a las otras mujeres. En el orden divino, a la mujer nunca se le ha llamado a un rol de autoridad. Ni siquiera lo lleva en su naturaleza. En el único momento donde la mujer intentó asumir un rol de autoridad y el hombre de seguirla, caos. Abran sus Biblias y léanla y confirmarán lo que acabo de decir. No, pero fulana allá en el Antiguo Testamento fue pastora. A menos que estés comparando a los que vienen el domingo con animales. Y creo que eso sí es ofensivo. Miren, las mujeres en la iglesia tienen un papel muy hermoso. Muchas labores hermosas. Lean la carta de Pablo a los Romanos. Lean al final de la carta y al final de otras de sus cartas, como al final en la lista la que más le agradece es a las mujeres. De Bodia y Cinti, que se habla que fueron colaboradoras suyas. Las mujeres juegan un papel muy hermoso en la iglesia. Hay muchas cosas que las mujeres pueden hacer en la iglesia para que solo estén persiguiendo el púlpito. Miren, no quiero cuestionar el deseo sincero de agradar a Dios que puedan tener algunas pastoras. No lo quiero cuestionar. Pero necesito ser sincero. Están actuando en contra de la voluntad de Dios. Estás asumiendo un papel al que Dios no te llamó. Hace año y medio escuché de una ex pastora aquí en Venezuela. Se reúne con un grupo que pide ayuda. Y cuando los pastores comienzan a instruirles sobre el llamado femenino, ella, como los debería, comienza a estudiar y dice: no veo en ningún lado pastorado femenino, no lo veo, todo lo contrario, ni en Génesis, ni en el pasado, ni en el presente, nada. Esa mujer solo pidió perdón a Dios, se arrepintió, renunció y ahora es una oveja de esa iglesia que tiene pastor. Para eso se requiere una obra del Espíritu Santo y humildad. Así que si hay alguna mujer pastora que está escuchando este mensaje, quiero llamarla a la reflexión, ya que abra su Biblia y la escudriñe, y que se arrepienta de haber asumido un papel al que Dios no la llamó, porque de esa manera solo está contribuyendo en el avance del reino de la caída y está siendo un obstáculo para el avance del reino de Dios. Pero es que llena gente, ¿cuánto atrae? ¿Cuánto me bendice? Y Cash Luna llena iglesias, Joel Austin llenan iglesias, y son hombres que se caracterizan por torcer la palabra de Dios y usarla a su conveniencia. Los musulmanes llenan, y por eso quiere decir que tienen la verdad. Mi amada hermana, arrepiéntete y renuncia y Dios te va a bendecir. El diseño de Dios, necesitamos volver al diseño de Dios. Mire, cuando un matrimonio vive bajo el orden de Dios, experimentará la verdadera alegría, porque es eso lo que se experimenta cuando se vive de acuerdo al orden divino. Nosotros necesitamos modelar el diseño de Dios en nuestros hogares, para que de esa manera podamos impactar a los que están a nuestros alrededores. ¿Saben qué me preocupa? Que los cristianos están siendo discipulados por la sociedad, pero ellos no están discipulando a las naciones. Yo les decía el domingo pasado que cuál era la razón por la que muchas ciudades y países que no profesaban de labios ser cristianos vivían de acuerdo a los principios cristianos.
Yo les decía que fue tal el impacto del ejemplo de los cristianos, la manera en cómo vivían, que se volvió el estándar para la sociedad. Estaban creando un impacto, discipulando a las naciones, con sus vidas y desde sus hogares. ¿Tú estás impactando a tu alrededor, a tu comunidad? Ayer estábamos en una conversación entre hermanos y alguien preguntó: si te vas de tu comunidad, ¿te extrañarían tus vecinos? Dirían: por fin se fue. Y algunos dirán: sí, sí me extrañarían. Yo me la llevo bien chévere con todos. Cuando alguien no tiene agua, yo le doy de mi casa. Digo buenos días y buenas tardes, soy educado. Si alguien necesita entrar al ascensor, yo le cedo el paso. Y me gusta echarles chistes. Les caigo bien. Pero te extrañarían por ese modelo cristiano que impacta a todo el que está a tu alrededor. Quizás no, ¿saben por qué? Porque ven en tu hogar lo mismo que ven en su hogar. Las mismas actuaciones, la esposa es la que manda, ella es la que lidera. Incluso ella trabaja más duro que el esposo. A él, sencillamente otro que es liderado, que no asume su papel. Si tienen hijos, ellos son como nosotros. Dejamos a nuestros niños solo que ellos se críen. Tienen que aprender desde pequeños a criarse ellos mismos. Los educa el de afuera. Los llevo a la escuela para que sea el profesor secular con una mente marxista que los eduque. En la casa luego les pongo Netflix o YouTube para que se entretengan, o les doy la tablet o el celular para que pasen todo el día en eso. Y ya, soy igual a ellos. La sociedad nos está discipulando. No se dieron cuenta. Abrazaron el mismo materialismo, salpicados de las mismas ideologías. ¿Por qué nuestra sociedad está como está? ¿Solo por el presidente que tenemos? No creo que eso sea el único problema de nosotros. Creo que la actitud pasiva de la iglesia nos está pasando factura. Porque solo de la iglesia se dijo: solo ustedes son luz y sal, solo ustedes. Está diciendo: nadie puede impactar a esta sociedad como ustedes. ¿Saben? Las hermanas lo deben saber mejor. ¿Saben las propiedades de la sal? Más en tiempos aquellos donde no teníamos refrigerador, ayudaban para que las cosas no se pudrieran. Y la Biblia dice eso, es en la iglesia. Pero a nuestro alrededor todo parece estar podrido. ¿De quién es la culpa? Hermanas cristianas, ustedes pueden estar contribuyendo en el avance del reino de la caída o siendo un obstáculo para el reino de Dios. Y solo pueden expandir este reino y discipular a las naciones viviendo de acuerdo al diseño divino. Y solo tengo dos cosas que decir para terminar. Necesitamos crear un impacto mayor alrededor nuestro. Hermanas, necesitas crear un impacto mayor a tu alrededor. Todo debe ser marcado, todo debe ser impactado, todo. La familia, el arte, la cultura, el trabajo, todo debe ser impactado.
Como bien decía alguien, en nuestros días el matrimonio no debería ser evitado, sino santificado. Las emociones no deberían ser reprimidas, sino purificadas. La sexualidad no simplemente se ha de huir, sino de redimir. La política no ha de excomulgar o de ser excomulgada, sino reformada. El arte no ha de ser declarado mundano, sino debe ser reclamado para Cristo. Necesitamos reclamar cada espacio, cada esfera, porque todo le pertenece a Cristo. Él es dueño de todo, incluyendo a la familia. Necesitamos crear un impacto mayor. Necesitamos discipular a las naciones. Y una manera en cómo debemos y podemos hacerlo es modelando el diseño de Dios en nuestro hogar. Y en segundo y último lugar, hermanas, ustedes son mujeres esposas necesitadas de gracia en un matrimonio necesitado de gracia. Y esta labor no la van a poder hacer en sus fuerzas. ¿Saben por qué? Porque hay arraigado en ustedes un corazón muy rebelde. Muy rebelde. Recuerda, tu deseo será para tu marido. No te vas a querer someter a su autoridad. Necesitas de la gracia de Dios. Yo les decía a ustedes el domingo pasado que el arrepentimiento no solamente significa el reconocer que he hecho mal, que no estoy obrando de acuerdo al diseño de Dios en mi hogar. No solamente reconocer eso y que solo Cristo puede perdonarme. El arrepentimiento involucra el reconocer nuestra incapacidad de poder vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. En el arrepentimiento yo no solo reconozco, he pecado, no he vivido de acuerdo al diseño divino, sino que en el arrepentimiento yo reconozco, Señor, y me es imposible por mis propias fuerzas vivir de acuerdo a tu diseño, ayúdame. Es un elemento que debe estar en nuestro arrepentimiento. Hermanas, el Señor ha prometido darles la gracia para vivir de acuerdo a su diseño y para que puedan representar de manera idónea a la iglesia. Porque ese es tu llamado, nada más y nada menos, representar al pueblo de Dios en esta tierra, para que el mundo pueda ver cómo Cristo se relaciona con su iglesia. Y aquellos que están aquí sin Cristo, va a ser imposible que se sometan a sus esposos, hermanas, o mujeres que están aquí sin Cristo, si ustedes no viven una vida sumisa al Señor. Porque recuerdan el mandamiento: casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Es imposible que puedan obedecer esto si siguen viviendo en rebeldía a Dios mismo. Es imposible si siguen viviendo a espaldas de Dios. Es imposible. Ustedes están en rebeldía nada menos, nada más y nada menos que contra Dios, contra el juez del universo. Si no te arrepientes y crees, Él un día vendrá con todo y desatará su ira sobre ti. Pero si hoy eres sincera y honesta con respecto a tus pecados, reconoces que le has ofendido, que eres pecadora, merecedora del castigo, porque has violado su ley y has ofendido al Creador, hallarás paz y salvación para tu alma. Pero algunas dirán: yo no tengo pecado. Yo no veo pecado en mí. ¿De qué dice este pastor que debo yo arrepentirme? Mi vecino sí es malo,
Pero yo, un puritano lo ejemplificaba así. Imagínate que tienes a un muerto frente a ti y le pones peso sobre su pecho. ¿Crees que lo sentiría? El peso. ¿Por qué? Esa es la misma razón por la que muchos no ven ni sienten el peso de su pecado. Porque según Efesios capítulo 12 están muertos. Por eso hoy oraré por ti para que Dios imparta vida en tu alma y que use estas palabras para despertarte de la tumba. Que el Señor nos ayude a glorificar a Dios en nuestros hogares y que al vivir de acuerdo al orden divino, su reino se expanda en cada rincón. Oremos.